Nuestro manga empieza con el estruendo de una noche lluviosa, donde nuestra prota veía caer cada gota desde su ventana. Analizaba que la fecha límite era 6 meses, pues ella sabe que antes de que llegue ese momento, debe asesinar a su esposo, por eso se encuentra bastante preocupada, sin embargo no entiende nada de lo que pasa. Resulta que ella estaba hablando con otra persona, que según entiendo es su suegra. Ella le estaba pidiendo que se responsabilizara por los hechos, de ese modo le dijo que no podía echarse para atrás ahora. La peli rosada estaba muy asustada, estaba confundida por toda la situación, pero su suegra seguía diciéndole que ella había gastado mucho dinero de la familia por ella, la amedrentaba diciéndole que si quería que su hermano se convirtiera en un caballero, tendría que hacer eso. La cuestión es que la pelirrosada no sabía en dónde demonios estaba, ni tampoco entendía quién era esa mujer que la estaba gritando, por eso su cabeza le estaba estallando, cada vez los estruendos eran más fuertes, entonces comienza a tener varios recuerdos. Se da cuenta de que ella se llama Alicia, su suegra le estaba diciendo que debía mantener la boca cerrada hasta el final, es allí donde ella empieza a caer en cuenta, y en eso casi que su suegra le daba una tremenda cachetada, le aseguraba que ella ya se estaba sintiendo como una verdadera duquesa solo por el hecho de haberse casado con el duque. La vieja venenosa de la suegra se llama Chepina de Rat, y ella es la madrastra de su esposo, con quien la prota acaba de casarse en ese preciso instante, por lo tanto ocupa el puesto de la señora del ducado de Rat. Esto quiere decir que su suegra está intentando asesinar a su propio hijastro, por ende se pregunta qué clase de desastre está ocurriendo en esa familia. Claramente sabe que debe seguir el juego de esa vieja, así que le explica que estaba un poco nerviosa porque cometió un error. Chepina le decía que debía recordar todo el plan, además le aseguró que ella no era una verdadera duquesa, solo hacía el papel de sus piernas y brazos allí, prácticamente le quiso decir que ella era un títere, que estaba cumpliendo el plan que la boluda maquinó. Chepina le dijo que contaba con 6 meses para ejecutar ese plan, debido a que el duque no debía vivir más de ese tiempo, así que quería asegurarse de que la piba entendiera eso. Alicia se hacía la obediente, porque obviamente no quería ser asesinada por esta señora. Prácticamente Chepina le estaba dando a entender que durante su primera noche como recién casados, Alicia va a ser obligada a acabar con su esposo. La cuestión es que ella está muy confundida. Alicia no entiende por qué esos recuerdos entran en su mente repentinamente, aunque le sigue el juego a esa señora, no termina de entender esa situación. Pero al mirar sus manos se da cuenta de que algo está pasando, por lo tanto quería verse al espejo y así darse cuenta de que realmente era ella. Se sentía un poco aturdida por la situación, pues claramente se da cuenta de que esa no es ella verdaderamente. Definitivamente era un asistente de cocina llamada Solo Ian, quien nunca aprendió a trabajar apropiadamente junto al chef, y solo ayudaba como podía, pero resulta que un día cuando estaba trabajando horas extras a cambio de un pobre salario, lo último que vio fue una llama gigante en la cocina. Eso quiere decir que una explosión violenta causada por el gas de la cocina, la mandó para el otro mundo, pero en esa transición se convirtió en el personaje que es ahora. Esto quiere decir que se convirtió en la pelirrosado Alicia. Le da un poco de tristeza saber que realmente murió en su antigua vida de forma muy desagradable, pero se le ha dado la nueva oportunidad poseyendo un cuerpo muy diferente al que tenía antes. Resulta que se convirtió en alguien llamado Alicia. Afortunadamente, los recuerdos de ese cuerpo llegan a su mente con facilidad, y a pesar de ser una noble, sabe que no venía de una familia adinerada, así que las únicas memorias felices que tenía era de cuando era rodeada por los brazos de su madre cuando era una pequeña. Su historia era que rápidamente fue superada por el sucesor de la familia, o sea por su hermano, y su enfermiza hermana menor. Después de eso tuvo que vivir siempre como si estuviera muerta pacientemente. Al tiempo fue obligada a casarse por ser vendida al duque. Pero al saber su nombre, esto se le hace bastante familiar. Recuerda la novela de Alicia en el País de las Maravillas, pero definitivamente no era eso. Entonces tenía que darle a la memoria hasta recordar de dónde venía ese nombre, pues definitivamente no era Alicia el País de las Maravillas donde estaba viviendo. Comienza a recordar que leyó una novela similar a esta vida, una historia de una esposa que intentó asesinar a su esposo siguiendo las órdenes de su suegra. Sin embargo, el género de la novela era romance de fantasía, así que la esposa del duque solo aparece en algunos pequeños fragmentos de la introducción. El nombre de la esposa de la novela era Alicia de Rat, es decir, ella es la persona en la que ahora la prota se convirtió, pero aún se pregunta cómo es que acabó poseyendo a un personaje secundario de una novela. De ese modo le da gracias a Dios porque ahora no está muerta,
Sin embargo, hay una mujer loca allí intentando asesinar a su propio hijastro. Comienza a recordar que supuestamente su nuevo esposo está inconsciente en una cama. Pero al llegar hasta ese sitio se da cuenta de que él es un pibe demasiado guapo, es un papacito de novela, por lo tanto la prota queda totalmente impresionada. Además se pregunta cómo es posible que conserve esa apariencia, debido a que han transcurrido 6 meses desde que él está inconsciente en esa cama, quizás su aspecto se deba a que todo esto sea una novela. Prácticamente se da cuenta de que él es una persona enferma, ella debe curarlo como si lo hiciera con un paciente. Aunado a eso se pregunta por qué su suegra quiere asesinar a alguien que está muriendo en una cama. Debido a eso reniega el hecho de poseer el cuerpo de una esposa que debe asesinar a su esposo, pues ella no es una asesina, entonces debe preguntarse, ¿qué fue lo que realmente sucedió con Alicia en la novela? Y cuando le llega ese recuerdo a la mente casi que le explota el cerebro, pues Alicia envenenó a su esposo, y luego fue condenada a la horca, eso quiere decir que ella también va a morir pronto. Esa novela es una completa locura, además ella ya murió una vez, no entiende por qué ahora debe morir de nuevo junto a su esposo. Se comienza a dar golpes en la cabeza, para ver si todo esto es un sueño, siendo así quiere despertar, pero nada, se da cuenta de que esta es su nueva realidad, de igual forma no quiere morir de nuevo, por eso se siente demasiado frustrada, no entiende qué debe hacer de ahora en adelante. Solo puede observar a su esposo, preguntándose que alguien como él, debe desperdiciar su vida gracias a su madrastra, reniega el hecho de tener que quitarle la vida, comienza a darle vueltas a su cabeza, para ver si encuentra la solución al problema. Sin embargo no encuentra una manera para sobrevivir en esta novela, igual quiere aprovechar algunos segundos junto a su esposo, pensando que es muy guapo, pero terminará muriendo por él, además es un ser que está inconsciente en una cama, si tan solo él despertara, ella sería capaz de vivir junto a él, pero no entiende qué debería hacer ahora. Cayó la noche y ella comenzó a ver todo muy oscuro, se preguntaba que dónde estaba, de pronto una mano la agarra diciéndole que nunca podría escapar, pero todo esto era una pesadilla, la cosa es que ella sentía todo muy real, ahora se encuentra en la cama abrazada a su esposo, no entiende en qué momento se quedó dormida y tuvo ese acercamiento hacia él. Siente mucho miedo al verlo allí tirado, pero el sueño que acaba de tener le perturba la mente. Además sabe que ese es su esposo a quien debe asesinar, ese pibe se llama Carlos de Rat, y terminará siendo envenenado porque así estaba escrito en la novela. Es muy lamentable que un joven duque quede inconsciente después de ser envenenada por su madrastra. La historia narraba que Carlos no pudo abrir sus ojos hasta que acabó muriendo. Debe ser patético estar inconsciente mientras espera el día que llegue la muerte. De ese modo la prota que se encuentra a un lado de él, está muy ansiosa porque no sabe qué hacer. Siente que ambos tienen destinos similares, y que tal vez por eso tuvo un sueño extraño, donde la agarraba por la espalda y no la dejaba escapar. Pero se pregunta si existe alguna forma de ayudarlo. De pronto la empleada de servicio llegó a la habitación, ella se presentó y le dijo que se llamaba María, y ahora estaba allí para servirle, según lo que cree la prota, la del servicio fue enviada por su suegra. Esto quiere decir que quizás quiere tenerla vigilada, pero obviamente la prota por la actitud de ella, se da cuenta de que esa piba no es buena, de igual manera va a tratar de fingir para llevársela bien mientras pueda. Por otro lado Alicia dice que lo que está viviendo ahora no le parece la gran cosa, en términos de abuso de poder, porque claramente experimentó eso en su antigua vida. Allí se da cuenta, que la empleada María no está muy contenta con la prota, porque por su cara se le nota, de tal forma la prota sencillamente sigue actuando de manera respetuosa. María le indica que la duquesa la estaba esperando, por eso debía arreglarse para ir a atenderla. Después de unos minutos salieron a verla. Alicia al ver ese enorme palacio, y al caer en cuenta de que ella está allí queda sumamente sorprendida, es un lugar demasiado brillante, lo malo es que allí está Chepina, su suegra quien lo más seguro estará esperando noticias sobre su hijastro. Obviamente Alicia va a actuar según las órdenes de su suegra, porque no puede levantar sospechas de que quiere cambiar la historia original de la novela. Chepina junto a María estaban hablando la cuestión sobre un doctor, cosa que puso en alerta a la waifu, pues ella no entendía mucho de lo que ellas decían. En ese momento llegó un pibe, quien supuestamente era un doctor. Alicia al observarlo, comenzó a recordarlo, sabe que él es el doctor Kevin, un genio de los venenos, él fue quien creó un veneno sin color ni olor bajo las órdenes de Chepina, esto quiere decir que fue su veneno que dejó inconsciente al duque. Kevin se disculpaba ante Chepina por llegar tarde, pero al ver que allí estaba Alicia, le preguntó a la señora si esa era la persona que iba a trabajar junto a él.
la prota siente que esta es una oportunidad para cambiar el destino, debido a que si aprende a trabajar junto a este doctor, puede revertir la muerte de Carlos. La cosa es que su suegra seguía hablando sobre el veneno que le tenían que dar para terminar de matar a Carlos, porque querían acabar con él en un lapso de 3 meses. Kevin les dijo que sus recetas eran muy efectivas, entonces en ese tiempo el duque estaría sepultado. Les explica que incluso una cantidad pequeña de ese veneno causará que sus órganos se echen a perder por completo, y no quedará ningún rastro después de eso. De esa forma, nadie sabrá lo que ocurrió, ni siquiera si le hacen una autopsia. Eso quiere decir que sus órganos se echarán a perder por completo. Alicia está consternada al saber que ellos están planeando hacer algo muy cruel. Chepina está súper feliz al saber que existe un veneno asombroso, sin embargo le va a costar bastante dinero. Kevin les explicó que era un veneno que valía la pena, por eso el alto costo del producto. El doctor le aseguró que siempre iba a estar agradecido con la duquesa. Chepina quería saber si ese veneno le haría sentir demasiado el dolor. Kevin descaradamente le dijo que le estaría bien, porque actualmente ella está en un sueño profundo. Alicia escucha toda la conversación y se siente aturdida por esas palabras. Mientras tanto su suegra no quiere que ese hijastro viva durante 3 meses más. La cuestión es que están planeando coronar a otra persona como su sucesor, entre eso un pibe llamado Edelm. Ella se cuestiona todo porque para que él sea sucesor tiene que tener al menos 16 años, de ese modo su majestad aprobaría la sucesión del título. Esto quiere decir que Edelm aún es muy joven, y algún otro miembro de la familia podría ser quien reciba el título de sucesor. Chepina le pidió al doctor que creara un veneno para mantenerlo inconsciente, todo esto considerando la edad del joven maestro, para que así el otro pueda recibir el título de heredero. La vieja le dijo que por el momento ella se encargaría de gobernar el ducado, y ya cuando Edelm se convierte en adulto, ella le entregaría la posición de duque. De esa forma, ninguno de los demás vasallos podrá oponerse. Cabe resaltar que Edelm es hijo de Chepina. El doctor le aseguró que no debía preocuparse por eso, debido a que si mantenían controlado adecuadamente el veneno, lograrían tener al duque inconsciente, alrededor de unos 6 meses más. Para eso solo debían contar con la ayuda de Alicia, ya que ella sería quien le administra el veneno al duque. Debía seguir las indicaciones del doctor para controlar las cantidades de venenos ingeridas al organismo. Obviamente ella tenía que actuar como si estuviese de acuerdo. Le prometió a su suegra que iba a controlar adecuadamente la dosis del veneno. En ese momento a Chepina le informaron que el joven maestro Edelm le había enviado una carta. Ella estaba feliz porque tenía tiempo que no recibía nada de él, debido a que él se encuentra en una academia. La señora adora a ese joven maestro. Esto es lo que puede notar Alicia al ver su reacción por recibir noticias de ese pibe. En vista de eso, como la suegra se iba a ocupar en leer esa carta, el doctor se llevó a solas a la joven Alicia, para poder explicarle sobre el tratamiento. Pero para eso debían estar completamente a solas. Debido a eso le dijeron a la empleada de servicio que debía retirarse. Básicamente el tema de conversación se basaba en la dosis del veneno de la que ya habían hablado antes. El plan de Alicia era tratar de persuadir a Kevin. De ese modo le dijo que ella sabía todo sobre él, le contó que sabía que él tenía 35 años, que era un profesional con conocimientos médicos, y que su pasatiempo era coleccionar plantas venenosas. Por supuesto que el doctor quedó sorprendido y no sabía a qué se debía este interrogatorio. Se sintió importante diciéndole a Alicia que no sabía en qué momento la joven se había interesado tanto en él. Mientras tanto la prota le dice que sabía perfectamente que había sido contratado por su suegra, a quien ella debía llamarle madre, por órdenes de esa vieja, y que por eso era obvio que conocía muy bien el trabajo de ese doctor. Kevin amablemente se refirió a ella diciéndole que no tenía nada que esconder, pero que no debía tratarlo de manera imprudente frente a la duquesa, porque ella es una mujer que no tiene piedad. La cuestión es que la prota quiere saber por qué él decidió ir hasta el ducado, cuando claramente le iba bien en su trabajo. El doctor se sentía ofendido con ese interrogatorio, y no quería que ella intentara acusarlo de algo sin sentido. La prota comenzó a decirle un par de cosas más, pues entiende perfectamente que debe poner a ese doctor de su lado, y sabe muchas cosas porque leyó todo de la novela, así que le dijo que iba a mover con sus manos lo que estaba en la biblioteca, para que él no se sintiera tan confiado. Kevin se sentía asustado, porque nadie debía saber lo que estaba detrás de esa biblioteca, pues allí estaba la colección de las raras plantas venenosas de Kevin, y resulta que él hizo que le pagaran a cambio de su estadía allí. La prota sabe que ese doctor tomó ventaja de la distracción de todos en el ducado por el colapso de Carlos,
y secretamente robó las reliquias de la familia para preparar velas venenosas. Esto quiere decir que él no es para nada una buena persona, pero sería bueno tomar ventaja de él, ya que la prota conoce su mayor debilidad. La piba lo está amenazando, diciéndole que si no quiere que le cuente a su suegra, debe seguir los planes de ella, pues no sabe si será capaz de sobrevivir. Obviamente él sabe que si esto sale a la luz, le espera la pena de muerte, o sea le cortarán la cabeza por ser un desagradecido que se aprovechó de las riquezas del ducado. Alicia le dijo que ella no estaba intentando asesinarlo, pero colocándole la soga al cuello intentaba hacer un trato, pues solo hay una cosa que ella quiere hacer, obviamente ella quiere cambiar su destino. En un cambio de escena vemos que la prota estaba llegando a la habitación donde estaba Carlos, y el mayordomo le dijo que ya había escuchado la orden, de que ella se encargaría de suministrar la medicina del duque a partir de ahora. Cabe resaltar que este mayordomo llamado Adolfo, es el único vasallo que sigue siendo leal al duque Carlos. Desde el inicio de la inconsciencia de Carlos, la señora Chepina fingió estar esforzándose para salvar al duque, pues así conservaría intacta su imagen. Además hizo que el mayordomo le diera un medicamento, pero en realidad esa medicina tenía efectos secundarios. Después de eso ella decidió quitarle esa tarea al mayordomo. Desde ese momento, hizo que Alicia se asegurara de darle la medicina del duque, pero en el fondo ahora esto es bueno, porque la prota tiene el control sobre la situación. A partir de ese instante se encargaría de darle ella el suministro de la medicina, porque la señora fue la que le pidió que lo hiciera. Le estaba explicando al mayordomo que el doctor Kevin fue el que le entregó la medicina de antemano, entonces le ordenó que saliera de la habitación, pero ese pibe Adolfo no se veía muy convencido de la situación. Hay que ver qué plan va a ingeniarse la prota para mejorar a este pibe. Se niega a tener que hacer eso. Aunque tiene el veneno en sus manos, le da mucho pesar tener que envenenar a su esposo, pero debe encontrar una forma de sobrevivir. Sentada a un lado de su esposo, puede darse cuenta de lo injusta que es la vida, porque ahora la vida de este pibe está en sus manos. Lo que pasa es que todos los ojos estaban puestos en esta piba, y es por eso que María, la empleada de servicio, acababa de entrar a la habitación. Prácticamente su suegra le había mandado a vigilar con esta metiche empleada de servicio. Esto es como cuando los pájaros le tiran a las escopetas. La prota está siendo vigilada por una persona que ni siquiera es noble, y debe asegurarse de darle ese veneno a Carlos, pues María la está observando. Alicia sabe que debe hacer ese trabajo, para no generar dudas ante Chepina. Siendo así, levanta la cabeza del pibe para ingerir esa sustancia a la boca, y con una risa bastante hipócrita le muestra a María que ya le dio toda la dosis necesaria. María la observaba un poco resentida, porque quería hacer un escándalo bajo la excusa de que la prota no sería capaz de darle ese veneno a Carlos. Alicia seguía fingiendo muy bien la situación, de ese modo le ordenó a María que la dejara a solas, porque ya culminó su trabajo. Y allí nos cuenta de que ella no es tan mala como su suegra quiere hacerla pasar, pues lo que le dio a Carlos no fue el veneno, al contrario, ese frasquito morado tenía un antídoto. Pues recuerden que en su reunión con Kevin, ella negoció junto a él la situación, pidiéndole como favor que le hiciera un antídoto, o si no iba a llamar a alguien para que moviera esa biblioteca y encontraran los secretos más oscuros de Kevin. Al principio, él le aseguró que el veneno que le había dado al duque no tenía antídoto, ni tampoco se podía usar poder divino para curarlo. Prácticamente estaba desesperanzando a Alicia, diciéndole que no había forma de que él despertara. Kevin le explicó que si no le seguía dando ese veneno, Carlos simplemente moriría en un año, o sea se le alargaría 6 meses más de vida, pero si le daban el veneno, moriría más rápido. Alicia estaba convencida en que no quería envenenar al duque. De ese modo le pidió fingir una dosis de algo para hacerle creer a todos que estaban envenenando al duque, de tal forma engañar a Chepina. El doctor le sacó esa poción morada, le dijo que era lo mejor que tenía por ahora, aunque no le garantizaba buenos resultados. Igual ella intentó salvarlo, pero sencillamente no hay manera de hacerlo, o eso es lo que al menos ella cree por los momentos. Se siente muy triste en ver que él es un joven muy apuesto. No puede creer que deba estar inconsciente hasta la muerte solo porque su madrastra lo decidió. Sigue diciendo que es un desperdicio tanta belleza allí inconsciente. Eso quiere decir que a este paso él morirá en un año, y finalmente Chepina se saldrá con la suya. Las esperanzas estaban agotadas, pues Alicia sabía que igual Carlos iba a morir. Esto la hace sentirse realmente triste. De pronto, antes de abandonar la habitación de Carlos, se da cuenta de que algo en su mano no estaba bien. Al acercarse se da cuenta de que lleva una enorme herida,
Esto hace que la prota no pueda contener sus lágrimas, supone que él en medio de su inconsciencia sienta mucho dolor, prácticamente Chepina está tratando de acabar con el cuerpo de ese pibe. Parece que no tiene suficiente con asesinarlo con veneno, sino que también quiere dejarlo lleno de cicatrices. Obviamente Alicia se siente muy frustrada, pues debe existir una manera de al menos sanarle esa herida, de tal forma coloca inocentemente su mano junto a la de ese pibe, y allí una luz amarilla comienza a relucir. Por supuesto está demasiado sorprendida, no entiende qué carajos acaba de pasar, solo le pide al cielo que no haya sido nada malo, pero al mirar su herida ya está medio curada. Esto quiere decir que sus manos tienen poder divino, y todo se reflejó a través de esa luz. Sabe perfectamente que gracias a las novelas de fantasía y a los recuerdos de Alicia, tiene varios conocimientos de que en ese mundo existe la magia del poder divino, y eso consiste en una habilidad para sanar heridas sin hacer nada especial, sumado a una luz brillante. Entonces llega a la conclusión de que claramente se trata de poder divino. Lo que no recuerda en sí, es si Alicia realmente tenía esas habilidades. No entiende cómo sería esto posible, pero sea cierto o no, igual le va a tratar de sacar provecho a todo para poder ayudar a que ese pibe mejore, de tal forma invoca el poder divino que se refleja en sus ojos de luz brillante, y al menos se siente alegre de poder hacer algo diferente en esta nueva vida. Lo único que le pide a Dios es que le dé esa habilidad útil para hacer algo a favor de Carlos, pero igual era hora de retirarse, ya había hecho suficiente con ese pibe. La cuestión es que en unos pocos instantes, el pibe comenzó a sentir ese poder divino interno que ella le transmitió, y como por arte de magia Dios le concedió abrir los ojos de nuevo, gracias a que la prota conectó su luz divina. Resulta ser, que en el mundo inconsciente en el que se encontraba sumergido Carlos, comenzó a sentir una luz que lo guiaba por un camino lleno de oscuridad, donde su cuerpo estaba completamente amarrado lleno de golpes, sin saber cuánto más iba a poder aguantar. Pero la luz en ese túnel lo hizo correr hacia la libertad. Sabía que no podía morir de esa forma y que debía regresar. Fue así como su cuerpo reaccionó en el mundo terrenal, gracias a la divinidad transmitida por Alicia. Él no puede creer que esto esté ocurriendo, está súper consternado por su regreso a ese mundo. Cuando creyó que su agonía iba a terminar con la muerte, en realidad la luz divina lo trajo hacia la vida. Se pregunta qué carajos está sucediendo, pero debe levantarse de esa cama y asumir este nuevo reto, descubrir toda la verdad sobre su inconsciencia. Prácticamente él siente que se ha despertado de un terrible sueño. La historia original decía que Carlos siempre estuvo acompañado por la sombra de la muerte desde que era muy pequeño. No mucho después de haber nacido, su madre murió de manera miserable. Luego de eso el hijo de su madrastra Chepina, nació poco después del funeral de su madre, pero ese niño murió tan pronto como nació. Todos esperaban que la señora Chepina fuera expulsada porque habría perdido el hijo del que había quedado embarazada de un noble desconocido, pero la muy bandida fue afortunada, porque poco después el duque quedó atrapado en un accidente y tuvo inconvenientes para moverse. Los rumores decían que él se había lastimado mientras montaba caballo. Debido a esos grandes escándalos, el prestigio de la familia cayó por el suelo. De ese modo los vasallos fueron obligados a mantener a la señora Chepina en el ducado. Carlos solo tenía 2 años en ese entonces. Después la señora Chepina se comprometió con el ducado, pero a medida que Carlos crecía, para ella él se volvía una molestia más grande, porque sabía que cuando él creciera le quitaría el ducado que le pertenecía por herencia. De tal forma la señora Chepina no dudó en hacer todo lo posible por asesinar a Carlos. No solo envenenaba su comida sino que también envió asesinos detrás de él. Sin embargo todos sus intentos fallaron. Carlos, que solo tenía 12 años en ese momento, fue enviado al campo de batalla. Ella estaba feliz porque pensaba que él iba a morir allí, pero al contrario de las expectativas de todos, Carlos regresó siendo más fuerte que antes. Además, debido a sus grandes logros en la guerra, Carlos pudo heredar orgullosamente el ducado con tan solo 16 años. Hasta entonces su regreso había sido perfecto, a excepción del hecho de que su hermano menor nació mientras estuvo en la guerra. Fue muy lamentable que después de todo, ella logró concebir un hijo, y desde entonces Chepina comenzó a vivir en un anexo del palacio, y todos los sirvientes empacaron sus cosas y se marcharon. Carlos estaba dispuesto a recuperar todo lo que se había perdido. Y fue mientras estaba enfocado en reconstruir el ducado, que estuvo al borde de la bancarrota durante 10 años, pero en ese entonces Carlos se olvidó de algo muy importante, la existencia de ella, pues Chepina estuvo viviendo en ese anexo silenciosamente, obvio porque estaba planeando su venganza. Y un día él bebió un agua que obviamente estaba contaminada,
por un veneno transparente que ella misma mandó a preparar, pero ahora que él ha despertado, debe descubrir detalladamente todo lo que sucedió. Es muy evidente que él tiene muchas preguntas en su memoria, pues ha estado inconsciente durante mucho tiempo. Igual será difícil para él recuperarse de inmediato, pero debe levantarse, ponerse de pie y empezar a trabajar. Además de eso se da cuenta de que su cicatriz del brazo causada por magia negra ha desaparecido por completo. Él sabe que esa cicatriz le hicieron cuando estaba en medio de la guerra, por órdenes de Chepina. Era algo que nunca había podido ser jurado por magia o poder divino. Nada funcionó por mucho tiempo, es por ello que ahora está sorprendido de no llevarla en sus brazos. Aparte de eso pensó que el cuerpo le dolería por estar acostado durante tanto tiempo, sin embargo se siente como nuevo, se pregunta qué demonios está sucediendo, pero lo más importante es que ya despertó, y ahora va a enfrentar su mundo, por lo tanto lo primero que hizo fue salirse por la ventana. El mayordomo Adolfo se dio cuenta de la situación, y él de inmediato fue a saludarlo. Estaba sorprendido de lo que había sucedido, pero le dijo que se alegraba porque ya le estaba despierto. La cuestión es que no era hora de darse saludos formales, pues lo que al duque le interesaba era saber cómo estaba la situación en su ducado. Adolfo le explicó que tan pronto como su excelencia quedó inconsciente, Chepina regresó a la mansión principal y dejó el anexo, y se encargó de despedir a las personas que lo apoyaban, entre esos sus ayudantes y compañeros templarios. Esa mujer sacó a todos del ducado, lo que da a entender que los caballeros han sido completamente desmantelados. Esto quiere decir que la unidad de caballeros de Leones Negros que permitió que tuvieran la victoria en la guerra, ya no se encontraban en el ducado. Es allí donde Adolfo le explica a su jefe, que él ha estado 6 meses inconsciente, y que eso fue tiempo suficiente para que la señora Chepina se hiciera cargo de todo el ducado. Adolfo también le indicó que los empleados del ducado fueron cambiados por la gente de la duquesa, y desde entonces Kevin se convirtió en el doctor oficial del ducado. Aparte de eso, Adolfo le dijo que ahora su excelencia estaba casado. Carlos se encuentra demasiado irritado, no entiende quién carajos es esa supuesta esposa que le pusieron sin su consentimiento. 2 días después de esta aparición de Carlos, en el palacio estaban hablando con la prota. Obviamente la venenosa de su suegra quería saber si ella había hecho su trabajo bien. Alicia fingía que había hecho el trabajo que tanto le había encomendado su dichosa madre, mientras que Kevin por sus gestos se encuentra demasiado nervioso. Chepina, orgullosa de que ella le hiciera caso, le dijo que debía encargarse de las pequeñas cosas de Carlos, porque eso es lo que naturalmente debería hacer una esposa. Alicia dijo que vigilaría de cerca todo mientras que Carlos estuviera acostado. Por otro lado, Alicia ya había amenazado a Kevin, de que si hacía algo tonto iba a morir, porque ella sabe perfectamente que él puede cometer en cualquier momento un error tonto, y terminé confesándole todo a su suegra, cosa que por supuesto no le conviene a la prota. En eso Alicia recuerda lo que leyó en la novela en aquel tiempo. Allí estaba escrito que la tienda donde Kevin hacía mercado negro, era la única prueba para que nadie olvidara su nombre. Ahora ella está utilizando todo esto, para que ese pibe no se salga con la suya. Por otro lado, Chepina le estaba informando a la prota, que pronto estaría en el ducado una persona muy importante. La cosa es que esa persona se llama Lady Matilde, y según la historia original, esa persona estaría allí después de la muerte del duque, pero ya estaba apareciendo. Cosa que le parece bastante preocupante a la waifu, pues ella aún no sabe que Carlos despertó. De ese modo siente que la obra original ya ha cambiado, por el solo hecho de que Matilde esté llegando. También recuerda que el nombre de la novela que poseyó es Te ofrezco la corona, y Lady Matilde es la protagonista femenina de esta obra, y el contenido de la novela original estaba relatado de la siguiente manera. Matilde se entera de la muerte de su primo Carlos y se apresura a llegar a la capital, y aunque su muerte fue sospechosa, el funeral de Carlos se desarrolló rápidamente con normalidad, porque la duquesa ya estaba siendo juzgada por envenenar al duque, y con la duquesa me refiero a Alicia. La cosa es que Matilde, al ver que la duquesa continuaba negando su pecado, tenía la intuición de que había otra razón detrás de la muerte del duque, y por supuesto sospechaba de la madrastra, la señora Chepina, y la siguió, incluso antes de encontrar pruebas relacionadas con ella. Debido a la oscura conspiración de la familia de Rat, desaparece por completo ese ducado. Lady Matilde estaba tan furiosa después de perder a la duquesa de Rat, así que para restaurar el honor del ducado, buscó a los vasallos dispersos, y en ese momento curó al desafortunado tercer príncipe con quien se había chocado accidentalmente en el camino. De ese modo Matilde y el tercer príncipe se enamoran el uno del otro, y allí la historia termina con las dos personas teniendo un final feliz.
El problema de todo es que fue un final feliz solo para dos personas. Los personajes principales estaban felices, pero, en el último incidente de los personajes secundarios que ayudaron a los personajes principales, los secundarios murieron. De ese modo la sesión de comentarios de la novela estaba alborotada. Prácticamente la prota ahora no quería tener nada que ver con todas esas muertes, o sea, no quería ser parte de uno de ellos, así que antes de que comience el incidente real, quiere largarse de allí a buscar su felicidad. Tiene en mente intentar escapar de la casa del duque lo más rápido posible y vivir tranquilamente, aunque es un poco injusto porque muchas personas morirán, igual quiere salvar su pellejo, pero pensar en todo eso le da demasiada rabia, solo le grita al cielo que quiere ser libre. En un cambio de escena, vemos que la prota está recibiendo a la empleada María, pues Chepina le había dado una orden, y María tenía que hacer que la prota lo cumpliera. Por ese particular Alicia tenía que fingir cumplir órdenes. Lo que no se esperaba es que Carlos ya estuviera preparándose desde su habitación. Adolfo le estaba contando a su jefe todo lo que ocurrió durante su inconsciencia en la cama, pues resulta que la señora Chepina pidió que tuviera una esposa que cuidara y ayudara al duque. De ese modo él podría recuperar la conciencia, por eso ha seguido adelante con el matrimonio. Claro, todo era una cortina de humo. Pero la buena noticia que le da Adolfo es que apenas llevan 2 días de haberse casado. Obviamente el prota no puede creer todo esto, así que ambos arman un plan para descubrir qué se traman las personas en ese ducado. Le pide a su mayordomo Adolfo que mantenga en secreto el hecho de haber recuperado la conciencia por el momento. Claramente el mayordomo no está de acuerdo, pues hasta entonces el ducado estará en manos de Chepina, y esto no le parece conveniente. Carlos sabe lo que está haciendo, y él necesita algo de tiempo para recuperar a sus vasallos, y si no hace las cosas así terminará convirtiéndose en el espantapájaro de la señora Chepina. Carlos en ese instante quiere que Adolfo le cuente todo sobre la mujer que se convirtió en duquesa, o sea, quiere saber todo sobre Alicia. Adolfo le comienza a comentar que ella es la hija mayor del conde Pradi, y que es una niña que fue abandonada por su familia. La cuestión es que Carlos piensa que no puede simpatizar con una mujer cuyo rostro ni siquiera conoce aún. La cosa es que él iba a seguir con su plan. Se acostó en la cama como si nada hubiese sucedido después del toque del poder divino que le generó su regresión, y allí estaba llegando Alicia. Ella amablemente colocaba el cuarto bajo la luz del sol, pues generalmente Chepina le decía que mantuviese todo oscuro. Lo más loco de todo es que la prota le decía a ese pibe que estaba demasiado guapo. Aseguraba que si Dios esculpiera a un dios masculino, se vería tal cual como se veía Carlos. Obviamente él seguía con sus ojos cerrados, para escuchar todo lo que esa mujer decía. Pero bueno, ya saben amigos que hemos llegado al final de este resumen. Si quieren la segunda parte ya conocen los requisitos, procedan a darle like sin parar, comenta lo que esperas de la segunda parte, y si no te has suscrito, no olvides hacerlo. Activa la campanita para que te llegue la notificación de un próximo resumen. Hasta luego, no olviden cepillarse los dientes, los quiero mucho.